Hermanos, hermanos, muy buenos días. Hoy día es Día del Señor, abril 25 del 2021. Y bueno, es Día del Señor. Tengo las 7 de la mañana con 29 minutos en este momento. Así que un saludo a todos. Vamos a seguir estudiando entonces nuestro estudio del libro de los Hechos. Los hermanos pueden estar entrando para seguir estudiando entonces. A los que van ingresando, saludas a nuestra hermana Mariluz. Aquí ya es buenos días, aquí ya son 7 de la mañana 30 minutos. Donde usted está ya realmente es más tarde. A nuestra hermana Liliana, a los que van ingresando, vamos entonces a seguir estudiando. Y antes eh, de seguir vamos a orar, vamos a hacer una oración. Y bueno, el tema de hoy va a ser muy interesante, muy bueno. Son 4 de la tarde, 30 minutos en España. Nuestra hermana Mariluz nos se adelantó la hermana Mariluz. Bueno, allá, en el otro lado del mundo, en el viejo continente, como se le llama. Muy bien, entonces vamos a orar. Se unen con nosotros para hacer la oración de este día. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso en esta mañana. Que tu gracia, tu amor nos acompañe. Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude a entender tu palabra. Que así, Señor, en este día, tu gracia, tu Espíritu, alimente nuestra mente y corazón y podamos entender y sacar buenas enseñanzas. Así te pido, Señor, que nuestra mente esté concentrada, sacar cualquier distracción, obstáculo que pueda estar entre nuestra atención y tu palabra. Así es mi oración en este día y durante todo el día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, y vamos a abrir entonces la Biblia en el Hechos capítulo 10, libro de Hechos capítulo 10. Vamos a leer versículos del 9 al 16. Hechos 10, del 9 al 16. Voy a leer la versión Biblia de las Américas y usted tiene la versión Reina Valera o cualquier otra versión, entonces me puede seguir de allí. Versión Biblia de las Américas, capítulo 10, versículos del 9 al 16. La visión de Pedro. El título que yo le puse no fue la visión de Pedro, fue lo que yo limpié, no lo llames tú inmundo. Y dice así: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado a la tierra por las cuatro puntas. Y había en él toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come.
Mas Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De modo, de nuevo, por segunda vez llegó a él una voz. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces, e inmediatamente el lienzo fue recogido del cielo. Esta es palabra del Señor. Y bueno, este es nuestro tema de hoy. Nuestro tema entonces de hoy es lo que yo limpio, no lo llames tú inmundo. ¿Cuál es el contexto? El contexto está en el versículo 1 de Hechos 10. Es cuando eh, en Cesarea había un oficial centurión, ya hemos hablado ayer, de un grupo militar romano que se llamaba la italiana porque estaba compuesto, bueno, el Imperio Romano era italiano, pero parece que este grupo específico, todos eran italianos, porque recuerde, habían extranjeros que se unían al ejército romano para vivir. Era piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, quiere decir que era un hombre que creía en el Dios hebreo, iba a la sinagoga, aunque no participaba de lleno de las ceremonias o rituales, él creía, tenía mucha fe, él y su familia. Eh, no se sabe si fue circuncidado, porque generalmente el que se unía a la fe hebrea, ustedes saben, por Abraham y la ley de Moisés, tenía que circuncidarse. Posiblemente lo fue. Bueno, él tuvo una visión a la hora novena. Eso implica de que Dios aceptaba su fe como verdadera. Para que Dios se revele a un hombre así, es porque aceptaba su fe como verdadera. O sea, era un hombre realmente piadoso. Y le dice que eh, Dios le dice que él consideró sus oraciones y su limosna. Es muy importante porque aquí nos está diciendo prácticamente Lucas lo que a Dios le agrada. Y a Dios le agrada nuestras oraciones. Ahora, obviamente todos oran, pero parece de entender como que hay oraciones que a Dios no le agrada y oraciones que a Dios sí le agrada. Interesante, eso es para tener en mente cuando oramos. Bueno, en el caso de Cornelio, nombre eh, italiano, aceptó sus oraciones, sus limosnas, ¿no? Que ascendían como memorial delante de Dios, ¿no? Como ofrenda agradable. Y dice que envié hombres a Jope, que estaba al sur de Cesarea, era un puerto, ¿no? Venían personas de todas partes del mundo, de ese continente, de Europa, venían inclusive de Egipto, ¿no? Toda esa travesía al mar Mediterráneo. Y Jope era una ciudad hasta cierto punto cosmopolita, o sea, gente que hablaba diferente tipo de idioma, de lenguaje, de dialecto. Y había una gran colonia judía ahí. Y bueno, y dice que lo mande a Jope y traiga a Simón, que se llama Pedro, el apóstol. Entonces dice que se espera con el curtidor llamado Simón. Esto es interesante porque sabemos que el curtidor era una persona cuyo oficio era rechazado por los judíos, porque la ley lo dice. El curtidor tenía contacto con animales, hasta personas muertas, sangre, y eso es, de acuerdo a la ley judía, inmundo. Es un caso muy importante, porque Pedro es hebreo, judío, y Dios permite que Pedro esté en la casa de alguien cuya profesión es totalmente rechazada por los judíos como inmunda, impura, de acuerdo a la ley de Moisés, porque eso dice las escrituras. Dios prohíbe en las escrituras que uno tenga contacto con los cadáveres, que uno tenga contacto con los cadáveres. Eso prohíbe. Bueno, Pedro va a la casa de esta persona. Interesante, uno se pone a pensar, ¿será verdad lo que pone Lucas? Por eso muchos dicen que Lucas no está diciendo lo correcto. Bueno, es lo que tenemos escrito. Eh, y envía a 2 personas y envía también a un soldado piadoso romano, también parece de la misma fe, y le explica.
Versículo 8 dice, después de explicarle todo, o sea, no los mandó por mandarlos, les explique, le dice, es la misión, tienen una misión, vayan a Jope, casa de este curtidor, encuentran a Pedro y me lo traen inmediatamente. Esa es la misión, nada más. Bueno, de ahí entonces Lucas va al versículo 9 ya a hablar acerca de Pedro. Y dice, al día siguiente, ¿por qué al día siguiente? Porque era como 34 millas de ir de Cesarea a Jope. Y ellos no utilizaban caballo, ellos no utilizaban otro tipo de transporte, obviamente no había vehículos. Entonces ellos caminaban. Una cosa muy importante que en el Medio Oriente eh, la gente caminaba bastante, bastante. Y cuando digo bastante, no 3 metros o 10 metros, kilómetros, ¿ok? 30 kilómetros, 100 kilómetros. Caminar, caminar. Por eso que en ese tiempo estas personas para caminar bastante, su sistema cardiológico era muy bueno. No había personas obesas, no había eso. Porque el caminar, el constante ejercicio, no ayuda mucho al sistema circulatorio y la resistencia física. O sea, eran personas que indudablemente habían otro tipo de enfermedades, pero en ese aspecto so, eran excelentes en su físico, les ayudaba mucho. Caminaban kilómetros en medio del desierto. Y caminar en el desierto no es lo mismo que caminar en un lugar que no es desierto, porque es como la playa, ustedes caminan en la arena y hay más resistencia por la arena cuando uno hace los pasos. Entonces exige, ¿no?, que uno se esfuerce más físicamente, las piernas, los músculos y caminar. O sea, uno podría pensar de que los apóstoles dirían, pero ¿cómo caminan, no? Demasiado. Sí, pero su cuerpo ya estaba acostumbrado a eso. Ellos desarrollaron una capacidad de resistencia de caminar muchas distancias largas. Así que ellos caminan de Cesarea a Jope en busca de Pedro y llegan al día siguiente y se acercaron a la ciudad, ¿no? En el momento que se acerca a la ciudad, Lucas, si se dan cuenta, hace una coma y dice, y cambia el evento. Primer escenario, los tres hombres llegan a Jope, estaban cerca a Jope, no dice que llegaron, estaban cerca. En ese preciso momento que ellos estaban caminando, acercándose, Pedro sube a la azotea a orar como a la hora sexta. ¿No? Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, en todas las casas, generalmente todas las casas, eh, tenían, bueno, claro, la entrada, pero arriba siempre tenían como un aposento alto, como sucedió en el tiempo de Pentecostés. En ese aposento alto había un cuarto, una recámara, en donde ellos entraban, lo usaban para oración, ¿no? Para sus oraciones. Recuerde, estos son judíos en Jope, y las casas que ellos hacían tenían esa recámara, ¿no? En la azotea, en donde ellos entraban a orar, hacían sus oraciones diarias, los judíos, y como a la hora sexta. Ahora, acá es muy importante, los primeros cristianos eran judíos, y como judíos ellos seguían el horario, ¿no?, ritual del templo de Jerusalén, que era las 3 oraciones al día, era la oración tercera, la oración sexta y la oración novena. La oración tercera era generalmente a las a 9 de la mañana, la primera oración. La segunda oración era al mediodía, hora sexta, y la tercera oración era a las 3 de la tarde, ¿no? La tercera y última oración. Ahora, dentro uh, de esto es muy importante porque cuando dice que subía a orar, recuerden, los primeros cristianos, siendo judíos, para ellos, ellos se guiaban por las 3 formas de oración o los 3 tiempos de oración que hacían en el templo de Jerusalén. En ese aspecto ellos todavía mantenían su costumbre. Todos los cristianos judíos del primer siglo oraban así. La primera,
segunda, tercera hora. Así era su... Ellos aprendieron así. Entonces, inclusive muchos gentiles que aceptaban el cristianismo durante ese periodo de tiempo, seguían o imitaron orar 3 veces al día. Uh, 9 de la mañana, 12 del día y 3 de la tarde. Así que eso es muy importante tener en mente para comprender cuando uno lee el libro de los Hechos. Ellos estaban todavía aprendiendo qué significa vivir en la vida cristiana, porque si vemos en todos los documentos no existe un mandato que uno tiene que orar 3 veces al día a horas específicas, como hacen los judíos, inclusive ellos lo hacen hasta ahora. No hay, Pablo no manda, nos dice orar sin cesar, orar dando gracias a Dios, nos dice todo eso, pero no dice tienen que orar 3 veces al día. Los primeros cristianos lo hicieron así, ¿no? Ellos oraron 3 veces al día y ahí está el ejemplo, ¿no? Ahora, si uno lo quiere hacer, no hay ningún problema. O sea, usted no está quebrantando ninguna ley. Al contrario, yo desde ese punto de vista, viendo la narrativa, yo creo que sería muy bueno que la iglesia, o usted personalmente tal vez, separe momento de oración. No tiene que ser específicamente 9 de la mañana, mediodía o 3 de la tarde. Pero se imagina que hubiera esto sido parte de la liturgia personal, que Pablo hubiera dicho, bueno, ahora sus oraciones oren 3 veces al día, 9 de la mañana, eh, la hora novena, la sexta hora novena, la tercera hora, sexta hora y hora novena. Bueno, no hay, pero esto es para que se den cuenta cómo los primeros cristianos todavía estaban dentro de su eh, práctica, la práctica que habían aprendido dentro del judaísmo. Y Pedro fue uno de ellos. La hora sexta era el mediodía. Y esa hora se llamaba, ¿no? Se conocía como minja. Minja. Entonces, minja, ¿qué significa minja? En hebreo, minja significa regalo, significa ofrenda, significa un don que uno ofrece a Dios. ¿Okay? Y generalmente las oraciones duraban entre 2 horas, porque a las 3 de la tarde empezaba la última. Entonces, si era mediodía, Pedro estaba ya orando más de una hora. O sea, las oraciones de Pedro eran más de una hora. Ahora, eh, por lo que vamos a ver en el texto, Pedro posiblemente estaba ayunando. Y cuando se ora al mediodía, se llama la minja, o ellos lo llaman la mincha. Minja es una palabra hebreo que significa ofrecimiento, regalo, ¿no? Sacrificio de alabanza. Generalmente ellos oraban de pie, con las manos así y mirando, oraban. Entonces, muchos inclusive dicen en dirección hacia Jerusalén. Entonces Pedro y los demás de los discípulos en ese entonces, siendo judíos, cuando oraban en dirección a Jerusalén, posiblemente de pie, con las manos así para arriba y mirando. Entonces Pedro estaba en esa situación, en esa posición, orando. Y ya tenía una hora orando. Generalmente, ¿qué oraban? Generalmente ellos oraban salmos. Hay unos salmos, Salmos 141, Salmos 145. Ellos tenían esa... Uh, quisiera leer aquí algo. Salmo 141 era uno de los salmos que ellos siempre uh, repetían y oraban. Eso era lo que hacían los primeros cristianos, ¿no? Salmo 141, por ejemplo, dice: Oh Yahweh, a ti he clamado, respóndeme, escucha mis palabras y recíbelas, que mi oración sea como incienso. ¿Se dan cuenta? Por eso viene la palabra minja, incienso sube, es un regalo. Que mi oración sea como incienso ante tu presencia, tenía que subir. ¿Se dan cuenta? Y dice: la ofrenda de mis manos, minja, ofrenda, regalo.
como la ofrenda de la tarde. Minja, regalo, ofrenda, ofrenda de la tarde. Entonces, esto, Salmo 141 era uno de los salmos que Pedro oraba, ¿no? Ya sabemos, ya sabe usted cuál es la oración que oraban los discípulos. Esto lo puede poner, Salmo 141. Voy a hacer lo mismo. Entonces ya está aquí. Entonces, Salmo 141 fue el salmo que generalmente oraban a ese mediodía. Minja significa ofrenda, incienso, regalo, ¿no? Que el justo me instruye y me amoneste, que el aceite de los impíos no unja mi cabeza, pues mi oración será contra su maldad. Es interesante, porque este es un salmo precatorio, significa mi oración va a ser para la destrucción y para juicio de los impíos. Dice, sus jueces sean puestos al lado de una peña, presten atención a mis palabras que son gratas. Como el arado que rompe la tierra, así fueron dispersados sus huesos a la entrada del sol, del Seol, pero yo he alzado mis ojos hacia ti. ¿Se dan cuenta cuando dice yo he alzado mis ojos hacia ti? Cuando dice yo he alzado, está haciendo en referencia a la posición de orar. Entonces la posición de orar era así. Pedro estaba de pie orando al Señor. Entonces dice así, guárdame de la mano de los soberbios, pues me han tendido trampas, caigan los inicuos al mismo tiempo en sus propias redes hasta que yo... Entonces, minja, es parte de la oración, de la segunda oración al mediodía que duraba generalmente 2 horas. Pedro ya tenía orando mucho tiempo. Okay, quiero que vean esa situación. Uh, eh, Todavía se practica esta oración en el judaísmo actual. O sea, es parte de eso. Todavía se practica. Y luego, luego de ahí, ¿no? Eh, Otra cosa muy importante, esta oración generalmente se considera como un sustituto a la ofrenda de la comida o de los alimentos que dice Levíticos número 2. Es muy importante esto. Por eso que esto va a explicar lo que viene después. Yo quiero que tomen nota de esto. Esto explica lo que viene después. ¿Qué dice Levíticos capítulo 2? Miren, si usted abre su Biblia en Levítico capítulo 2, siga conmigo esto, porque usted va a aprender bastante escritura, ¿no? Por eso es hoy día del Señor, para escudriñar su palabra, dice Pablo, ¿no? Pues estamos escudriñando. Levítico capítulo 2 dice las ofrendas vegetales o la de los alimentos. Dice, cuando alguno presente una ofrenda de cereal ante Yahweh, su ofrenda será de flor de harina, encima de la cual verterá aceite y la pondrá incienso. Después la llevará ante el sacerdote hijo de Aarón, y de allí él tomará un puñado y llenará su mano de flor de harina, de aceite y con todo el incienso. Y ofrecerá al sacerdote su memorial sobre el altar, es ofrenda de olor grato ante Yahweh. ¿Se dan cuenta? La ofrenda de olor grato ante Yahweh es parte de la ceremonia, de la ley de Moisés. Y tenían que hacerlo. Y dice, el resto de la ofrenda de cereal será para Aarón y sus hijos. Es de ofrenda de Yahweh, cosa santísima. Era una ofrenda de los alimentos. Y dice en el mismo, si ustedes leen todo el capítulo 2, tiene que ver con ofrenda de alimentos, del cereal. Versículo 2, sí, no se ofrecerán como olor fragante las ofrendas de las primicias que presenten ante Yahweh. Sazonarás con sal toda tu ofrenda de cereal. No faltará en tu ofrenda de cereal la sal del pacto de tu Dios. De ahí dice, no faltará en toda ofrenda judía, no tenía que faltar la sal. Las ofrendas tenían que ser sazonadas con sal. Por eso Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Si el alimento pierde su sal, pierde el sabor. O sea, somos ofrenda. Jesús cambia el significado de ser ofrenda
en el sentido de que cada creyente en Cristo es una ofrenda ante Yahweh. Somos ofrenda ante Yahweh. Somos la sal de la tierra. ¿De dónde saca Jesús eso, la sal de la tierra? Levíticos capítulo 2, versículo 13. No faltará en tu ofrenda de cereal la sal del pacto de tu Dios. Nosotros somos, dice, la sal de la tierra, porque somos ofrenda grata. O sea, por eso es importante, usted que me está escuchando, hoy día, Día del Señor, estudie la Biblia, estudie el Antiguo Testamento, respete el Antiguo Testamento. Cuando digo respete el Antiguo Testamento, respetar el Antiguo Testamento es leerlo y prestar atención. Sí, 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 eso es. Respetar es prestar atención y también obedecer y aprender lo que dice para conocer lo que es el Nuevo Testamento. Si usted no sabe, no hay excusa. ¿Por qué? Porque usted tiene la Biblia. Aquí está. Somos la sal de la tierra. Pero Jesús, ¿de dónde sacó esa frase? Oh, Levíticos capítulo 2, versículo 13. Levíticos capítulo 2, versículo 13 habla de que la somos ofrenda, es sangre, es la sal del pacto en el sacrificio a Yahweh. Ahora, esto fue sustituido. Por eso la segunda oración en el templo era a las 12 del día, donde uno tenía que comer. En vez de hacer esta ofrenda de los alimentos, ellos comenzaban la oración, la segunda oración de la tarde. Eso es muy importante. Por eso que en el versículo 10 dice, y tuvo hambre. ¿Se dan cuenta? Dice, y tuvo hambre. Ahora, ¿por qué tuvo hambre? Bueno, estuvo en oración durante horas. Pedro estuvo en oración durante horas en el aposento alto. Posición de pie, orando, dirección a Jerusalén, leyendo el Salmo 141. El Salmo 145 también leían. Habían otros salmos más. Uh, sí, habían otros salmos más que ellos leían en forma de oración, con las manos así, mirando arriba, porque era una ofrenda, como dice el Salmo 141, que mi ofrenda se levante como incienso. O sea, eh, ellos entendieron que parte de la fe en Jesucristo no había cambiado el ritmo de oración que ellos habían tenido en el judaísmo. Porque de todas maneras tenemos que orar. Pero fíjese en los detalles muy importantes, porque esto nos ayuda a entender en la transición que hay dentro de la cultura hebrea a la práctica cristiana después del primer siglo. Porque eso ya no se hace después. Ellos hacían, solamente los judíos cristianos hacían eso. Los gentiles no hacían eso. Oraban, pero no oraban 3 veces al día. Eso fue solamente para los primeros judíos cristianos que tenían esa práctica. Pero como vuelvo a decir, no era malo, yo no lo veo malo. Ahora voy a ver si voy a comenzar a practicar orar 3 veces al día, leyendo el Salmo 141, 145. Bueno, tuvo hambre. Bueno, lógico, no había comido, estaba en ayunas, el cuerpo se debilita, estuvo de pie por más de 1 hora. Entonces, físicamente, tuvo hambre. Pedro, cuando Lucas escribe esto, Pedro le dice, mira Lucas, yo estaba orando, pero tuve hambre, ¿no? Y quiso comer. Y hay un punto y dice, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Ahora, ahí hay 3 eventos. 1, quiso comer. 2, le preparaban algo. Ya Lucas hace referencia a otras personas. Eran mujeres. Y en ese momento le sobrevino un éxtasis. Mujeres generalmente se reunían. Era un grupo de mujeres hebreas
mujeres judías que cocinaban. No era solamente una, era un grupo de mujeres que cocinaban para todos. Ah, y parece que le estaban preparando algo a Pedro. El hecho de que le estaban preparando a Pedro, muchos dicen, ¿cómo sabían que Pedro tenía hambre? Bueno, no necesariamente Pedro tenía que decirles, ya era costumbre, recuerde, ya era costumbre que después de la segunda oración tenían que ir a comer. Ellas sabían que Pedro estaba en el aposento, arriba en la azotea, entonces estaban preparando para cuando él termine de orar. Entonces, ya con hambre, entonces baje y coma su almuerzo. Generalmente hubiera sido alrededor de 2 de la tarde, antes de la última oración, que es a las 3 de la tarde, la hora novena, porque él entró a la hora sexta, al mediodía. Estuvo orando tal vez como 2 horas. Sí, estuvo orando como 2 horas y ya cansado, posiblemente de estando de pie cansado, se sentó. Ahora, ¿por qué le digo eso? Se sentó, por lo que viene después. Pero mira lo que dice, dice, le sobrevino un éxtasis. La palabra éxtasis viene del griego éxtasis igual. Éxtasis es una palabra griega. Entonces ya sabe que éxtasis es griego. ¿Qué significa la palabra éxtasis? Significa fuera de uno. Ex significa fuera, tasis de uno mismo. O fuera del estado de uno. Es como una persona que Pedro estaba en esta posición de orar y en ese momento es como que él sale de su cuerpo. Póngale así. Él sale de su cuerpo. Eso se llama un trance, ¿no? En español trance, en griego es éxtasis. Es como que él tiene una experiencia sobrenatural, sale de su cuerpo. Dentro de la medicina, muchos lo catalogan como lo que se llama esquizofrenia. Usted dirá, ¿cómo que esquizofrenia? Sí, porque una uh, de los síntomas de esquizofrenia es justamente que la persona mira cosas que los demás no miran, escucha hoy voces que la gente alrededor no mira ni escucha. Por eso que cuando uno va con un psiquiatra, no, el psiquiatra inmediatamente tiene que descartar si es esquizofrénico o no. Y la primera pregunta que le hace, entre todas las preguntas, es, ¿mira cosas que nadie mira? Eso es, todo psiquiatra pregunta eso. Y la persona ya sea sí, unos dicen sí, yo he sido testigo, otros dicen no, escucha cosas que nadie escucha, unos dicen sí, escucho voces, otros dicen no. Y de ahí ya viene ya las otras preguntas que dice, ¿cuándo los ve? ¿Cuándo escucha? Por ejemplo, si se escucha, le preguntan, ¿qué le dicen las voces? ¿En qué momento del día le dicen? ¿Le hablan? ¿Usted ve quién le habla o solamente escucha las voces? O sea, todo eso está relacionado a esquizofrenia en el aspecto cuando uno estudia la psiquiatría. Bueno, Pedro, en este momento, según Lucas, tuvo una experiencia. Muchos la llaman una experiencia mental, psicológica, tal vez sobrenatural, donde uno sale, porque entra en un trance, ¿ok? Entra en un trance. O sea, él no tiene control de su cuerpo, de su mente, no tiene control. Y es muy importante tener eso en mente, porque después dice así, 12 vio el cielo abierto. ¿Se dan cuenta? Vio. O sea, casi, por eso que muchos dicen, wow, Pedro sufría de esquizofrenia, porque no solamente entra en un éxtasis, sino que mira algo que nadie más mira. ¿Entiendes por qué? La explicación. No digo que fue o sufría, pero para que tengan referencia. Él dice que vio el cielo abierto, nadie más miró. Ahora, cuando miró el cielo abierto, dice que descendió algo semejante. Ahora, escucha la palabra clave, semejante. ¿Ok? Como lo dice la Reina Valera, semejante. Esa palabra semejante, subrayalo, ¿no? Puedes subrayarlo con un de tinta roja, generalmente, yo lo pongo así. ¿Por qué? Porque eso algo semejante hace la diferencia a la frase y vio a un gran lienzo. No es lo mismo decir Pedro vio un gran lienzo a decir Pedro vio algo semejante a un gran lienzo. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. A ver, ¿cómo lo puedo...? Ok.
Aquí tengo, este es un ejemplo. Esto es un pequeño abridor de sobres, ¿no? Cuando viene un sobre, el correo, entonces uno lo pone ahí y lo va abriendo. Esto, yo lo uso esto. Ahora, esto es un lapicero. Pero si yo pongo así y yo pongo así, entonces nadie va a saber que el abridor de cartas es un lapicero, es un abridor de cartas, puede ser un lapicero. ¿Y qué hay un lapicero? Entonces, si yo pongo así, alguien va a decir, supongamos que ponga así, va a decir, oh, yo miré al hermano César que estaba sosteniendo un lapicero. Bueno, parece un lapicero. Entonces, lo correcto es decir algo semejante a un lapicero. Pero no es un lapicero. Algo semejante a un lapicero. Pero no es un lapicero. Entonces, lo que vio Pedro fue algo semejante a un lienzo. Pero no fue el lienzo. ¿Ok? Porque muchos dicen, oh, Pedro vio un lienzo. No dice eso. Dice semejante a un lienzo. Que es diferente. Eso cambia. ¿Por qué? Porque número uno, Lucas no estuvo ahí. Lucas escribe. ¿Por qué escribe? Porque Pedro le dijo. ¿Qué le dijo Pedro? Pero no supo describir lo que dijo y dijo, lo que vi fue semejante a un lienzo. En realidad no vamos a ver nunca qué fue lo que miró. Porque Pedro dijo semejante. Así como el que pueda mirar eso y dice, oh, es un lapicero. No, no es un lapicero. Es semejante a un lapicero. Entonces, Pedro tuvo esa visión semejante a un lienzo. Y dice que dentro del lienzo vio, estaba atado de las cuatro puntas. Ahora recuerde, la palabra atado es como que en las cuatro puntas del lienzo estuvieron hilos, así, uno en un lado, hilo del otro lado, hilo del tercer lado, en el otro lado. Entonces estaban así, sostenidos para arriba, ¿no? Entonces es lo que miró Pedro. El punto es esto, Pedro no miró eso, pero lo que miró lo compara a un lienzo, póngale de esa forma, ¿ok? Pedro no miró, pero lo compara de esa forma, entonces Lucas no estuvo ahí, wow, Lucas tuvo que escribir lo que le dice a Pedro. No hay forma de Lucas decir, no, tú no miraste eso. Él no, él simplemente escribe lo que le dice Pedro. Y eso es lo que tenemos. ¿Qué más? Dice que dentro de ese, digamos, como lienzo, había animales cuadrúpedos significa de cuatro patas, terrestres, reptiles y aves del cielo. Si se dan cuenta, no menciona pescados o los peces, no los menciona. Menciona cuadrúpedos, todo tipo de cuadrúpedos. Y cuadrúpedos ahí entra todo tipo. Perro, gato, león, elefante, jirafa. ah, y la cantidad de animales que existen en toda la tierra, en la naturaleza. Reptiles, usted sacó los reptiles, lagartijas, ¿no? Iguanas y todo variedad de ellos. Y aves del cielo, o hay cantidad, hay desde el más pequeño, enano, minúsculo, colibrí, chiquitito, ¿no? Yo los he visto aquí en el árbol mío, hay nidos de colibríes chiquititos, así chiquitos, hasta los grandísimos cóndores o águilas gigantes que dicen que habitan por ahí de casi 3 metros de altura. Hay fotos, dice que hay, ¿no? Entonces, todo eso vio en lo que llama lienzo, ¿no? Fue eh, uh, una visión, pero él no estaba soñando, él no estaba durmiendo, él estaba mirando. O sea, el éxtasis no le quitó la capacidad de inconsciencia. Él estaba consciente, pero no tenía control lo que veía. Ahora, muchos llaman eso, otra vez dentro del punto de la medicina, cuando una persona está en una situación en donde eh, ha pasado horas sin comer, deshidratado, entonces comienza a experimentar cosas que normalmente no lo hace, como por ejemplo mirar cosas.
Por eso que es muy importante tener cuidado cuando alguien le dice a usted, generalmente en grupos pentecostales, sectas pentecostales, dicen, oh, yo tuve una visión. Y sí, pudo haber tenido una visión, es cierto. O yo escuché algo, exactamente, pudo haber escuchado algo. Por eso los doctores dicen, voy a ver si esta persona es esquizofrénica. Cuando tuvo esa visión, ¿a qué hora fue la última vez que comió? Bueno, yo comí hace 10 horas, antes había comido algo y me puse a orar o tuve esto. ¿Y qué pasó? Me sentí, como ya había pasado varias horas sin comer, me sentí un poco débil, comenzaba a mirar estrellas y vi algo, vi una luz. Sí, sí, miré una luz potente y esa luz me cegó los ojos que en ese momento me escuchaba que me decían, acuéstate, y tuve que acostarme. O sea, si se dan cuenta, no, toda la descripción de una persona esquizofrénica va de acuerdo a lo que muchos llaman una experiencia sobrenatural. Pero no es sobrenatural. Es el producto del sistema del cuerpo que la mente. Es más, personas diabéticas que se les baje el azúcar, menos de 70, ellos comienzan a ver cosas. ¿Sabía usted eso? Toda persona diabética cuyo nivel de glucosa en la sangre baja menos de los 70, digamos 60, 50, esa persona comienza a mirar cosas. ¿Sí? No necesita tener una reunión espiritual, comienza a mirar luces y por eso que después de ahí se desmayan. Entonces, la persona que es que cree o fue una experiencia espiritual dice, uy, se desmayó, el Espíritu Santo vino, la posesionó, la controló el Espíritu Santo y la tiró al piso. No, 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 no fue el Espíritu Santo. Fue que el azúcar se le bajó de la glucosa y toda persona que tiene la glucosa baja en azúcar está, bueno, tiene que subir el nivel de glucosa en azúcar inmediatamente porque puede desmayarse y estar en un estado de coma. Al igual cuando sube también demasiado. Si se dan cuenta, una de las condiciones o síntomas, persona que tiene diabetes, es que la vista se le, de un momento a otro, se está mirando bien, bien, no necesita ni lentes y sube y comienza a mirar nublado. Eso se imagina que diga, oh, yo estaba y de pronto vi una experiencia que miré nublado y se me nublaron. Yo creo que fue una experiencia espiritual. No, no fue experiencia espiritual. El azúcar se le subió y luego sentí desmayarme. Creo que fue un espíritu que vino. Tampoco fue porque ya el cuerpo, un mecanismo de defensa, tiene que desmayarse y tienen que llevarla de emergencia al hospital porque si no se muere. Y eso es así. Entonces es muy tener, tener mucho cuidado cuando uno escucha esas experiencias que dicen por ahí, que miré cosas. Bueno, si no ha comido y está en estrés y se sugestiona la mente, pues va a pensar que está en el mismo cielo y cuando se ponga bien va a decir yo estuve en el cielo. No, no estuvo en el cielo. Nunca estuvo en el cielo. Su estado médico, su condición clínica le ha hecho ver cosas que no existen o escuchar cosas que nadie habló. Pero claro, ellos creen eso. Por eso en los testimonios de ellos son muy convincentes, porque dice, yo lo escuché. Y sí, lo escuchó, pero en realidad no hubo nada. Yo lo miré, sí, 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 porque lo miró, por eso lo dice. Pero en realidad no hubo nada. Un caso muy importante que se tenga que saber. Dentro de lo que miró Pedro, dentro de lo que miró Pedro, habían animales limpios y animales impuros. Ahora, por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Porque eso no nos ayuda a entender cuando le dice la voz audible, le dice en versículo 13, levántate, Pedro, mata y come. Ahora, los verbos mata y come están en el imperativo en el griego. Significa, es un mandato.
Jesús le está dando una ley, un mandato a Pedro. Mata y come. O sea, no le está dando la sugerencia. Si tú sientes hambre, porque estaba con hambre, bueno, te sugiero que mates y comes. No, le da un mandato. Ahora le dice ahí levántate. ¿Por qué? Bueno, recuerde, estaba débil. Ya no podía sostenerse las oraciones estando de pie. Él tuvo que haberse o se sentó o se arrodilló. Por eso le dice levántate, porque estaba débil. Mata y come. Estaba de hambre. Tenía horas orando. Ya el cuerpo necesitaba alimento. O sea, una tentación. Pero todavía seguía el ritual mosaico de las leyes de los alimentos limpios. Animales limpios, animales impuros. Por eso le dice, no. Pero le dice, no, Señor. ¿No? Versículo 14. No. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro, al igual que Pablo, al igual que los discípulos hebreos, eran celosos de la ley. O sea, no, no eran simplemente judíos, pescadores. No, ellos sabían lo que el Antiguo Testamento prohíbe en cuestión de alimentos y no prohíbe. Entonces, cuando ve esa visión, estando de hambre, bueno, vio de todo. La voz le dice, mata y come. O sea, dándole a entender cualquier animal que tú veas ahí, mata y come. Lo cual va en contradicción con su ética. Y la ética de él religiosa es, no, Yahweh prohibió comer animales impuros. Yo no puedo comer animales impuros. Fíjese, yo no puedo comer animales impuros. No, es lo que le dice en el versículo 14. Ahora, si vamos a Levíticos capítulo 11, vamos a ver ahí una lista. No vamos a leer todo, pero solamente para que se den cuenta, Levíticos capítulo 11, vamos a leer, dice el versículo 2, dice así, estos son los animales que podrás comer de entre lo que hay sobre la tierra. Todo el que tenga la pezuña partida y hendida y que rumia, podrás comer. Vaca, cordero, ¿no? Un chivito, no hay problema, pueden comer. 4. Pero los que rumian y de los que tienen hendidas sus pezuñas, esos no comerán. El camello tiene hendida la pezuña, rumia, él es impuro. El camello es impuro. Hermanos, no coman asado de camello, se los advierto. El conejo, que aunque rumia, no tiene hendida la pezuña, le será impuro. Y yo sé que ustedes han comido conejo. Bueno, yo he comido conejo. He criado conejos a cantidad. He enseñado a mis hijas cómo matar un conejo. Sí, a mis hijas pequeñitas les he enseñado cómo sacar la piel del conejo, cómo curtirla, cómo usarlos para todo tipo uh, de objetos, para poner en la silla, para hacer una carterita. Sí, tenía cantidad de piel de conejo, los cosía y les enseñaba y ellas aprendieron a hacer eso. Y luego lo hervíamos, luego lo asábamos, le poníamos en la parrilla y a comer carne de conejo. Bueno, mis hijas comieron carne de conejo, hasta les gusta. La otra vez me dijo, Daddy, papá, ¿cuándo vamos a hacer conejo asado o a la parrilla? Y los conejos que yo criaba eran conejos inmensos, más grandes que un gato, hermosísimos. Bueno, aquí la ley dice no hay que comer conejo, o sea que yo quebranté la ley de Moisés. Dice el cerdo, aunque tiene pezuñas, no rumia de ser impuro. Lógico, ¿no? El cerdo es un animal impuro. Ni los musulmanes comen cerdo, hasta ahora. Peor los judíos. Y el cerdo, de donde se hace chicharrón. Oiga, el chicharrón es rico. Y la comida del cerdo, jamón, ¿no? Bueno, aquí Yahweh dice, no coman cerdo. Y hace toda una lista, si ustedes leen todo
el capítulo 11 de Levítico, les va a decir todo. Simón, el curtidor, mira lo que dice. Si muriera algún animal limpio que ustedes pueden comer, todo aquel que toque su cuerpo muerto quedará impuro hasta la tarde. Fíjese, Simón el curtidor, que habla aquí, era el que tenía ese tipo de trabajo. O sea, el que trabajaba tocando animales muertos era una profesión, como dice que es impuro, despreciable entre los judíos. Era tanto que inclusive cuando las hijas de los judíos iban a casarse, una de las primeras preguntas que hacía el padre era ¿en qué trabaja? Porque ellos querían asegurarse que el trabajo o profesión que tenga no sea de curtidor, porque era una profesión abominable. Y se dice, según las historias antiguas de los judíos, que muchos, por casarse con la hija, decían, oh, yo no trabajo en eso. Pero sí eran curtidores. Pero claro, amaban tanto a la hija que tenían que negar su profesión y mentir que eran curtidores. Porque tocaban animales muertos y como leímos aquí, era una profesión que los hacía impuros. Ese era Simón el curtidor. Entonces, si nos damos cuenta, todo este tipo de lista de animales impuros es lo que Pedro tuvo en mente cuando la voz le dice, mata y come, le ordena, ¿no? Entonces, él le dice, Señor, ninguna cosa he comido jamás, ¿no? Entonces, es ahí, ¿no?, que la voz, versículo 15, le vuelve a decir, lo que Dios limpió, no lo llames impuro. Ahora, interesante, porque cuando dice no lo llames común, está en una orden, es un mandato. O sea, la misma voz que le dice mata y come, le está ordenando que no llame inmundo o común a la comida o a los animales que él los limpió. Fíjese, es un mandato. O sea, aquí estamos viendo la transición del pacto. Ya el pacto mosaico ya deja de ser vigente y se está entrando a otro tipo de era, a otro tipo de pacto, en donde las prohibiciones de la ley mosaica ya no está en uso, sino que por mandato de Jesús, ya Pedro, a partir de ahí hasta nosotros, ya no tenemos que depender de las restricciones del pacto mosaico. Y dice versículo 16, lo hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. O sea, la voz le dijo 3 veces, primera vez, lo que Dios limpió, no lo llames impuro o común. Segunda, lo que Dios limpió, no lo llames impuro o común. Tercero, lo que Dios limpió, no lo llames impuro o común. 3 veces. ¿Por qué 3 veces? 3 veces significa la confirmación de una ley. Es lo que pasó cuando Jesús le dice 3 veces a Pedro. No solamente porque le negó 3 veces, sino porque ya fue algo establecido que Pedro tenía que estar a cargo de la ley, perdón, de la iglesia, el jefe de la iglesia. 3 veces significa aquí, en este caso, lo mismo. Lo dije 3 veces, ya está establecido, ya están limpiados, puedes comer cualquier tipo de animal, ya está limpio, porque ya lo limpié, ya no es inmundo. Ahora, esto es, claro, muchos cristianos judíos seguían todavía con guardando la ley, en otras palabras, guardando la ley, sus fiestas, sus ceremonias, ¿no? Ya sea porque tal vez no creían, pero de ese momento ya empezaron a formarse las sectas. Si las sectas no salen de ahora, ya salen de ese momento. Por eso si usted lee la carta de los Gálatas, la carta de los Hebreos, va a ver que los judaizantes, muchos de ellos decían creer en Cristo, entraron a las congregaciones
a exigir que se circunciden y que guarden todas las fiestas ceremoniales de la ley de Moisés. Ahí es cuando Pablo, ya parte de la iglesia, comienza a contrarrestar y enseñar, decir, no, no tenemos, no tienen que circuncidarse, la ley no justifica, en Cristo somos nueva criatura. O sea, todas esas frases que Pablo habla en Romanos, en Gálatas, en Hebreos, tiene justamente para enfatizar que estamos en una nueva era, en un nuevo pacto. Y eso se ve claramente en el libro de los Hebreos, en el capítulo 8, ¿no? Versículo 13. Es muy importante eso. Hebreos 8:13 dice así, por lo que al hablar de uno nuevo, el nuevo pacto, hace anticuado al primero, al primer pacto. Y lo que se hace anticuado y obsoleto está próximo a la destrucción. ¿Se dan cuenta? O sea, el autor de Hebreos en este tiempo que está hablando, dice está próximo a la destrucción, porque se destruye y ya queda en desuso completamente en la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el general Tito, lo cual implica que Hebreos fue escrito antes del año 60. Entonces, cuando ya estaba en desuso, está en camino de destrucción, ya la transición del antiguo al nuevo pacto estaba en proceso. Nuevo pacto, nuevas promesas y mejores promesas. Es lo que dice, lea Hebreos 7 y 8. Viene la destrucción de Jerusalén, se destruye completamente el templo, ya no hay sacrificios, ya no hay ceremonias, ¿no? Todo lo que tiene que ver absolutamente con el sistema mosaico desaparece. Cumplimiento de Mateo 24 cuando Jesús dice que vendrá destrucción repentina sobre ustedes. Porque Mateo 24 es justamente la destrucción de Jerusalén y se cumple en el año 70, absolutamente, dando paso al nuevo pacto. Bueno, nos vamos a quedar aquí porque empieza, seguimos con Pedro, porque recuerde, ahora falta ver qué sucede cuando los tres hombres llegan a la casa de Cornelio a buscar a Pedro. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, que tu gracia y tu amor en esta mañana nos siga durante el día. Que tu palabra haya entrado a nuestra mente y corazón para siempre. Y que Señor, que este día ayúdanos en humildad a que sigamos alimentándonos y conociendo y creciendo en gracia y conocimiento de Cristo. Es mi oración en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea con todos ustedes ahora y siempre. Amén.